No suelo escribir sobre caminatas a menos que haya algún percance gracioso o una vista de la que valga presumir. Pero esto se me ha quedado detrás de los ojos desde el primer fin de semana de este mes, y dormir no lo ha arreglado. Soy fotógrafo freelance con demasiado tiempo entre encargos, así que cuando Callum mandó un mensaje sobre una travesía por la meseta de los Cairngorm, subir por la corona de granito y hacer un vivac junto al lago, dije que sí sin pensarlo. Nate vino porque es el único que lleva equipo de café de verdad por encima de los 1000 metros y porque odia la ciudad al borde del otoño. Nos conocemos desde hace años. Fuimos compañeros de piso hace mucho. Luego nos separamos, luego un ping de WhatsApp cada pocos meses hasta que aparece un plan. Sin drama. Sin equipaje más allá de rodilleras y chistes malos. La previsión decía una breve ventana de cielo claro entre dos bandas miserables de mal tiempo. Salimos del centro de esquí en esa hora fría y azul en la que todo parece estar de acuerdo contigo. Callum es uno de esos escoceses callados que saben los nombres de las colinas y el gaélico que hay detrás de ellos, pero nunca lo menciona a menos que le preguntes. Y por eso le pregunté mientras seguíamos con el dedo la ruta. Subir a la meseta, cruzar hasta la cumbre grande, bajar al refugio junto al Loch si el viento se ponía pesado. Nos contó que la gente solía hablar de algo que caminaba allí arriba en la niebla, algo más alto que cualquier hombre, visto solo cuando mirabas mal tu propia sombra. Nate se rió y dijo que si existía, vendería los derechos a Netflix. No soy supersticioso con las montañas, simplemente no me gusta que se las subestime. Digo esto porque mucho de lo que vino después es más fácil de apartar si piensas que salimos a buscarlo. No lo hicimos. Fuimos por un sábado de piernas cansadas y un desayuno de domingo junto a agua oscura. La subida nos quitó el aliento en la forma en que deben hacerlo las cuestas. El sendero se volvió losas y luego bloques inclinados que se movían cuando eras descuidado. La escarcha mordía el brezo y lo hacía brillar, y parábamos una y otra vez para ver a los cuervos zambullirse como cuchillos lanzados. La montaña parecía un animal enorme durmiendo bajo una manta gris. Suelo hacer demasiadas fotos, pero la luz estaba plana, así que guardé la cámara y me prometí que en la cumbre sería mejor. Llevábamos buen ritmo, y durante gran parte de la mañana fuimos solos, lo que se sentía como ganar. Cerca de un pequeño tarn, cuyo nombre nunca supimos, pasamos junto a un pedazo del mapa de Ordnance Survey de alguien más, atrapado en el brezo, la esquina con anotaciones de declinación y un 189 emborronado por un pulgar. Hicimos bromas sobre migas de pan caídas. No bromeamos con que parecía rasgado, no cortado. La niebla nos encontró alrededor del mediodía como hacia allí arriba, sin drama. Solo un aliento que se espesa y sigue espesándose hasta que el mundo es una habitación con las paredes a un brazo de distancia. Seguimos hablando, porque el silencio en la niebla se siente como entregar la cartera, y nuestras voces sonaban húmedas y pegadas a la cara. En algún lugar más allá de Lochamuide, el sendero desapareció y se convirtió en una sugerencia bajo nuestras botas. Ahí fue donde oí la pisada extra. Al principio pensé que era el viento empujando un eco, pero el viento no hace ecos, y lo que yo oía era más pesado que nuestros pasos, casi perezoso, como si alguien con piernas más largas caminara justo fuera de la vista, sin prisa, sin cansancio. Apreté las correas de la mochila y me dije que me concentrara en el siguiente bloque y el siguiente. Nate preguntó si alguno de nosotros había dicho algo. Los dos dijimos que no. La cima llegó como si hubiéramos estado caminando hacia ella toda la vida. Un hito de piedras más grande que un coche y el vértice geodésico con cencellada peinada por el viento. Ahora puedo decir que lo primero extraño que vimos tiene explicación, pero en el momento nos exprimió el aliento. El sol peleó a través de la nube lo justo para proyectarnos hacia adelante, y una figura enorme se plantó donde estaban nuestras sombras, anillada por un halo pálido, como una película de aceite mojada. 3 gigantes imitándonos. La vista hizo que el estómago se revolviera,
porque el cerebro nos lanzó lo altos que parecíamos. Entonces Callum se rió y nos lo mostró con las manos. Tu propia sombra en la niebla, el anillo de gloria, un truco de luz. Dijo el nombre que la gente le da a la cosa aquí arriba y se encogió de hombros como si hasta los nombres estuvieran sujetos al tiempo. Tocamos el vértice como quien toca un talismán. Sacamos una foto rápida que ninguno ha vuelto a mirar y empezamos a bajar por el otro lado. Bajar por ese campo de bloques es como intentar caminar por los nudillos de un gigante con los ojos cerrados. Los bloques de granito se mueven. El musgo es traición. Todo tiene 3 superficies extra que no planeaste. Reducimos el paso y comprobamos cada pisada. Y fue entonces cuando la pisada extra se resolvió en algo específico. Nos imitaba, pero fuera de tiempo, como si hubiera decidido dar zancadas más largas un poco después que nosotros. Paso, 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 y luego un cuarto sonido, pesado, blando, una paciencia medida. Callum se giró tan rápido que resbaló y maldijo. La niebla sostuvo su cara en blanco. Nate gritó hola, de ese modo británico torpe y educado, como si pudiéramos estar estorbando a alguien. No hubo respuesta. Esperamos y eso fue lo peor. El cuarto sonido siguió caminando unos pasos más allá de nosotros antes de detenerse, como si lo que lo producía tuviera su propia inercia. Sin decirlo, acordamos que no acamparíamos, no con el aire cerrándose a nuestro alrededor como lana mojada. El refugio junto a Loch Etchacan, Hutchison, no quedaba lejos en línea recta, pero los cuervos vuelan mejor que los hombres cansados, y la niebla se come las distancias. Callum se fastidió la rodilla al bajar de un bloque y tuvimos que parar. Y durante esa pausa, la pisada nos rodeó otra vez, ligera sobre piedra, pesada sobre musgo, lenta, lenta, sin apurarse nunca. La sensación que tuve no fue de amenaza, fue de propiedad, como cuando atraviesas el jardín de un desconocido y esperas que no salga a preguntarte qué haces ahí. Cuando por fin el refugio surgió de la grisura, un cuadrado de oscuridad en piedra más oscura, me dieron ganas de abrazarlo. Dentro olía a pino húmedo y humo viejo. La puerta rascaba en el umbral. En la madera junto a la entrada había letras arañadas con una llave o un cuchillo. Efeliat, como si alguien hubiese empezado una palabra que no quería terminar. La noche cayó rápida y absoluta, y agradecimos las paredes hasta que empezamos a oír caer piedras. Una hizo tic-tac contra la taza metálica junto a mi bota, y Nate dio un respingo lo bastante fuerte como para sonreír pidiendo disculpas. Luego otra golpeó deliberadamente el ventanuco, no como el viento, sino como alguien probando la piel de un tambor. Nos dijimos que era la escarcha reventando. Nos dijimos que era un zorro husmeando. La cuarta pisada hacía su circuito fuera, sobre una grava que no habíamos notado, lenta, luego parada, luego lenta otra vez, como pasearse durante una llamada telefónica. Lo peor era el silencio entre medias. Cada vez que los pasos se detenían, la quietud nos apretaba la cara y la boca se me llenaba del sabor a cobre. Callum dijo que pusiéramos agua a hervir y comiéramos, porque la comida arregla el ánimo. Lo hicimos, y el vapor de la olla se arremolinó alrededor de nuestras linternas frontales, y yo no dejaba de mirar el pestillo. Hacia medianoche, llegó un sonido que no era paso ni piedra, una exhalación profunda y lenta que crecía y se desvanecía, como viento viajando por un tubo hueco, salvo que todo el tubo era granito. Reptó a lo largo del techo, de lado a lado. Nate articuló sin voz, ¿lo oíste? Y asentí, porque si decía que sí en voz alta, parecía darle permiso para entrar. Es ridículo, lo sé, pero las montañas hacen pequeñas tus razones. Entonces el pestillo se levantó medio centímetro y cayó de nuevo con un golpe que nos puso de pie de un brinco. La puerta no se abrió, ni un poco, y la rendija inferior era demasiado estrecha para unos dedos. Empujamos el banco delante y nos sentamos encima como guardias medievales nerviosos. Algo se apoyó al otro lado. La madera crujió, no un empujón, solo un peso encontrando casa durante un minuto quieto. Se retiró, y los pasos empezaron otra vez, perímetro lento e incansable. El sueño llegó a tirones,
como caer por una trampilla y volver a aterrizar en la misma tarima de madera, con la primera luz. Si a esa claridad aguada se la puede llamar luz, abrimos la puerta esperando que el mundo hubiera vuelto a poner todos sus muebles en su sitio. Fuera, la escarcha había pintado el brezo y aplanado el barro como azúcar. Había marcas que no parecían huellas de botas. Eran más largas, redondeadas en ambos extremos, como si talón y punta hubieran decidido ser lo mismo, y estaban muy separadas entre sí. Demasiado como para que cualquiera de nosotros pudiera darlas sin una zancada. 3 seguidas se alejaban de la puerta hacia los bloques y se desvanecían donde el suelo se hacía piedra. Pensé en sacar la cámara y luego pensé en cómo una foto te ata a algo. Callum susurró que debíamos movernos. No dijo rápido. No hizo falta. Acortamos la ruta, apuntando lo más recto posible al centro de esquí, contando rumbos y luego contando pasos, porque así es como conviertes la nada en distancia. La niebla se afiló y pudimos ver una mancha de arista como una línea de lápiz. La cuarta pisada nos siguió un rato por la izquierda, imperturbable ante un terreno que a nosotros nos arrancaba maldiciones entre dientes. De vez en cuando se acercaba hasta que la sentía como sientes pasar un autobús en una calle estrecha. Una presión que no te toca, pero insiste en hacerse notar. Nate murmuró que debíamos hablar, seguir hablando, como si camináramos por una ciudad de noche. Empecé a contar la historia tonta de la vez que rompí un objetivo en una boda y lo apañé con cinta americana porque la pareja nunca se dio cuenta. La pisada marcaba el tiempo. Un paciente contracanto grave a nuestras 3 voces traqueteantes. Algo cambió cuando alcanzamos la carretera. Algo simple y tonto como que el asfalto fuera una línea que no cruzaría. El sonido se fue apagando, mientras nuestras botas aplaudían en la superficie mojada. Y para cuando vimos el coche, la pisada había desaparecido o mi cerebro se negaba a oírla. No hablamos en el coche, no pusimos música. Solo conducimos hasta que los árboles sustituyeron al granito y luego hasta que las casas sustituyeron a los árboles. En la rotonda donde paramos a echar gasolina, les dije que les mandaría las fotos buenas si las había. Intentamos decir que volveríamos pronto cuando el tiempo aprendiera modales. Sonó como prometerle a un niño que volverás después de mudarte. Dormí en el sofá de Callum esa noche, porque la idea de la A9 me parecía más larga de lo que decía el mapa. Y de madrugada me desperté con el sonido de alguien caminando en el piso de arriba. No hay ningún piso encima del suyo. Al día siguiente, cuando llegué a casa, abrí la cámara de acción porque la había enganchado a la correa y me había olvidado. Había grabado 22 minutos de niebla y respiraciones y hombres diciendo vale, ojo y para justo ahí, colega. Estaba a punto de borrarlo cuando pasó algo en la forma de onda. Nuestros pasos son dientecillos irregulares, 4 o 5 por segundo cuando apretábamos. El sonido extra era más lento, como un metrónomo puesto demasiado bajo para bailar, y cuando nos detuvimos a tomar un rumbo, ahí estaba, continuando 3 pulsos más allá de nosotros, avanzando hacia un espacio que no ocupábamos. Coloqué un marcador, luego otro donde la exhalación rodó por el techo, porque también estaba ahí. Un sonido espeso como el de un cello, como un dedo mojado sobre el cristal. Envié el archivo a Callum y a Nate y les pregunté si podían oírlo o si era solo yo haciendo un lío con ruido aleatorio. Los dos respondieron con el mismo mensaje de una palabra: sí. Pasó una semana. Dormí, sobre todo, y me dije que había sido el tiempo. Me dije que había sido el conocimiento de historias viejas enroscándose a dormir en mi cabeza y negándose luego a irse. Entonces, hace 2 noches, Nate escribió en el grupo a la hora 14 con una foto del suelo del pasillo de su casa. Mostraba marcas húmedas que iban de su puerta a pie de escaleras, óvalos grises y alargados que podrían haber sido hechos por alguien que pisó justo antes de que el agua tuviera tiempo de secarse, espaciados de forma imposible. Vive en una hilera de adosados, con una verja con llave y una puerta que roza el marco. Callum contestó primero con un «es tarde» y una broma forzada sobre el casero. Nate no respondió en 10 minutos y luego escribió: «Creo que subió las escaleras». Y juro que esa es la frase más estúpida que ha escrito nunca y me dejó la boca seca.
En su casa tampoco hay vecinos arriba. Anoche saqué un montón de libros de montaña de segunda mano, de la estantería, porque a veces los datos echan arena sobre el miedo. Uno tiene un capítulo en el que un escalador de hace un siglo dice que lo siguió en la colina grande algo que no podía ver, paso por paso, pero fuera de paso, y nunca volvió. Otro volumen mencionaba un truco de luz que hace que los hombres parezcan torres cuando la nube es la adecuada. Ayudó, pero solo como ayuda a ponerle nombre a una fiebre. La rompe un rato sin curarte. Solté los libros y fui a rellenar la tetera. De vuelta, me fijé en que el polvo del escritorio tenía 4 recorridos, mis propias manchas desordenadas, la marca del canto de un libro y 2 arcos lisos como si una yema ancha hubiese probado la superficie. Una vez, luego otra, y hubiera decidido no dejar más huellas. Escribo esto porque he empezado a escucharlo sin querer. Cuando espero a la tetera, cuando me quedo de pie en la ducha y las tuberías traquetean, cuando un autobús frena fuera y los frenos suspiran con esa exhalación larga y húmeda. No estoy intentando invocar nada. Intento contar la historia con fidelidad para que quizás se vaya, como cuando cuentas una pesadilla en voz alta y le quitas raíces. Si alguna vez vas allí arriba y el tiempo cambia y reconsideras tu plan, haz caso a tu peor yo y baja. No es melodrama, es simple respeto. Lo que intento no teclear es lo que me encuentra siempre a las 3 de la mañana, cuando el piso está quieto a la manera de la ciudad, lleno de pequeños ruidos mecánicos. Es la manera en que los pasos en la montaña siempre iban un poco más lejos que los nuestros cada vez, como si estuvieran ensayando la ruta sin nosotros, como si siempre supieran a dónde íbamos después. Calum llamó hace una hora, después de que le enviara un borrador de esto. Dijo que soñó con la cumbre, pero en el sueño miraba en la dirección equivocada, lejos del hito y hacia un horizonte plano. Y el horizonte dio un paso más cerca. No se movió, no rodó, dio un paso. Se despertó con el sonido de un grito en la caja de escalera. Su edificio es una pila de silencio después de las 10. Abrió la puerta y no encontró nada salvo la cola de una corriente que olía a brezo aplastado y piedra fría. Hicimos planes tontos. Vernos otra vez en primavera y hacer cualquier otra cosa. Recorrer la costa y fotografiar faros. Sentarnos en pubs con las ventanas empañadas y pensar en lo siguiente de una forma cuidadosa y ordinaria. Se sintió como dar gracias antes de comer. Tras colgar, la ventana me devolvió la mirada y me vi en ella, pequeño dentro de mi habitación pequeña. Y algo detrás de ese reflejo tenía la clase equivocada de altura. Si estás leyendo esperando una nota de certeza, no la tengo. No puedo demostrar nada más allá de una grabación que solo tiene sentido si estuviste allí y una palabra antigua tallada, donde los hombres duermen en una caja de piedra cuando el cielo se aplasta. Sé que no nos persiguieron como en una película. Nos acompañó algo que no necesitaba darse prisa. Sé que desde que volvimos he medido mi propio paso en las escaleras, talón y punta, probando si podría alcanzar ese espaciamiento más largo, y el muslo me responde que no, ardiendo. Sé que la primera vez que oí la exhalación allá arriba, la montaña se sintió como si tuviera pulmones lo bastante grandes como para soplar toda la niebla tierra adentro y lavar la ciudad. También sé que hace 2 horas, mientras subía a mi piso, hubo 4 pasos en la escalera enmoquetada delante de mí, aunque yo era la única persona en ella y no eran un eco. Era un ensayo,